Ok, bueno, vamos con el segundo y último ejercicio del tercer aporte y por lo tanto el último ejercicio del taller de composición y artes plásticas. El ejercicio se llama cubo girado vivienda unifamiliar. ¿A qué responde el nombre? Responde básicamente a que va a ser una consecuencia de este primer ejercicio. Como lo repito, si este primer ejercicio efectivamente lo he podido resolver bien, no creo que haya mayores problemas al momento de plantear justamente esta vivienda. Este es el primer ejercicio que hemos hecho, ¿no? Básicamente es un cubo que plantea generalidades a nivel de espacios, ¿no? Hemos aprendido justamente a conocer los distintos tipos de espacios, hemos aprendido a definir una secuencia de estos espacios, una secuencia lógica, hemos aprendido a componer justamente ya sea desde la planta arquitectónica o desde la fachada. Nos hemos dado cuenta lo importante que es definir justamente una estructura geométrica, ya sea para componer simplemente un espacio o ya sea para componer una simple puerta o una simple ventana. Entonces, la siguiente vez que alguien les comente que si es sencillo diseñar una ventana, pues ustedes, ¿no?, responderán que todo tiene que tener un proceso. Ya sea que justamente esta ventana, ¿no?, por más pequeña que sea, tiene que tener un orden, tiene que tener un origen. ¿Ok? Y es a razón de eso que hemos diseñado este primer ejercicio, que es este cubo. Pasemos al ejercicio del cubo girado. La estrategia del diseño de esta vivienda va a partir de cómo es que vamos a modificar las plantas de este cubo. ¿Ok? Y vamos a pasar por un proceso. Ok. Primera etapa del proceso. Primera etapa del proceso de diseño. Duplicar. Ok, ¿en qué consiste esta primera etapa de duplicar? Planta por planta, ya sea la planta del primer nivel de nuestro cubo, la planta del segundo nivel o la planta del tercer nivel, vamos a duplicar la representación de esta planta. ¿Ok? Tengo mi primera planta, mi planta del primer nivel. Bueno, vamos a dibujar un esquema, ¿no? Esta es mi planta del primer nivel. Y voy a hacer una planta exactamente igual. Voy a dibujar una planta exactamente igual. Voy a duplicar mi planta. Ok, esa es la primera etapa de este proceso de diseño, de cómo es que vamos a diseñar nuestra vivienda. Vamos a duplicar una planta exactamente igual. ¿Ok? Segunda etapa. Aquí solamente estamos hablando de una planta, ¿no? Ya sea del primer, segundo, tercer nivel. Segunda etapa de diseño. Superposición o superponer. Ok, ¿qué es lo que va a pasar en esta segunda etapa? Ya tengo mi planta justamente duplicada de mi cubo. Y en este caso voy a superponer
una planta sobre la otra. Claro, en este caso estamos hablando de una planta similar, ¿no? Este exactamente es una copia de esto. Entonces, lo que voy a hacer en la segunda etapa va a ser, en principio, tengo mi primera planta, que será justamente una planta fija, ¿no? Que es la de color azul, y superpongo su copia, ¿ok? Exactamente sobre la misma planta, la superpongo. Una vez que yo haya superpuesto mi, la copia de mi planta, voy a pasar por una etapa intermedia. Bueno, aquí le pondremos 2.1, que es la de escoger el ángulo de giro. Ángulo, ángulo de giro. Entonces, en esta etapa intermedia, lo que voy a hacer es que de los 4 vértices que yo tengo, chicos, tengo 1, 2, 3, 4. De los 4 vértices que yo tengo justamente al superponer estas plantas, tengo que escoger una sobre la cual comience a definir el ángulo de giro de esta segunda planta que he superpuesto. En el caso de este ejercicio que estamos viendo aquí, el ángulo que se ha escogido es básicamente el de este vértice, el vértice superior derecho. Este de aquí. Este es el ángulo que se ha escogido. Sin embargo, ustedes de manera independiente van a poder escoger cualquiera de los otros ángulos, dependiendo de cómo quieren que resulte justamente su nueva planta arquitectónica en relación a esta vivienda. En el caso de este ejercicio, les repito, el ángulo de giro que se ha escogido es este de aquí. A ver, vamos a llegar a ese punto, ¿ya? Esta etapa intermedia se llama elección del ángulo de giro, ¿ok? Yo elijo el ángulo de giro. Y la tercera etapa, básicamente habla de la rotación, ¿no? El giro, girar. Entonces, una vez que yo haya definido justamente el ángulo de giro, tendré una planta que será constante, que permanecerá justamente en la misma posición, en este caso será mi primera planta, y la segunda planta que es superpuesto, porque es importante superponerla en el mismo lugar, girará, ¿no? De acuerdo justamente a la elección del ángulo de giro. ¿Ok? Yo estoy girando sobre el ángulo que he elegido. Estoy girando mi cubo. Como acaba de mencionar su compañero, el ángulo depende de ustedes. Puede ser un ángulo conocido, sí.
No necesariamente puede ser 45, puede ser 30, puede ser un ángulo que no sea específicamente conocido, ¿no? Puede ser, no sé, arquitecto, yo he visto por conveniente girar los 50 grados, por ejemplo. Así que depende más de ustedes. Esto con el propósito básicamente de que al momento de generar la nueva planta va a estar determinada justamente por este nuevo límite. Esta va a ser mi nueva planta. Eso con el propósito de que esta nueva planta me permita justamente definir una serie de espacios para mi casa. Si yo lo giro más hacia adentro, un ángulo mucho más agudo, de repente pueda generar una serie de espacios mucho más interesantes. Si lo giro más de 45 grados, posiblemente los espacios sean pues de acuerdo a lo que yo requiero para mi vivienda. El ángulo lo definen ustedes, la rotación la definen ustedes, ¿ok? Ok, hemos pasado por una primera etapa en la que duplico la planta, una segunda etapa en la que superpongo la segunda, la copia de la planta a la primera planta, luego escojo el ángulo de giro y luego giro justamente mi copia sobre la primera planta base. La cuarta etapa se define como una etapa de depuración. Esta es la que justamente aparece en la diapositiva. Le podemos llamar depuración o le podemos llamar sustracción de elementos, ¿no? Le colocaremos depuración, porque básicamente vamos a limpiar una serie de elementos que no me sirven. Depuración. Ok, en esta etapa de depuración, fíjense, a ver, atentos. Tenemos la primera planta, que básicamente es esta, la de aquí, ¿no? Luego tenemos ya la segunda planta girada, que es la que aparece aquí. Si se dan cuenta, justamente, no solamente gira el contorno, giran los muros, gira la escalera, gira todo, ¿ok? Exactamente es la misma planta. Entonces, en este proceso de depuración, chicos, yo tengo que ir viendo y de acuerdo a lo que yo voy a requerir para mi casa, qué muros elimino, qué elementos elimino, ¿ok? Y sobre esa base también, qué elementos modifico. Atención con el proceso de depuración. Yo tengo una serie de muros, ¿no? Que se están justamente superponiendo. La primera, eh, la primera decisión que yo tengo que tomar al momento de depurar es que si de pronto estoy duplicando escaleras, yo tendré que definir con qué escalera me quedo. ¿Será con esta? ¿Será con esta? ¿Cuál me serviría más en el caso de que yo diseñara justamente esta vivienda? No he preguntado. Ok, ¿cuál es la lógica de esta vivienda? Vamos a tener una zona social donde vamos a tener un ingreso social, ¿no? Para personas, vamos a tener un garaje, vamos a tener una sala, un comedor, una cocina, vamos a tener una puerta de servicio que me lleve directamente hacia la cocina. Entonces, yo de este enredado justamente de muros, tendré que tomar una serie de decisiones como para ver qué elementos elimino y quedarme con los necesarios para, justamente en principio y de acuerdo a la lógica que yo le quiera dar a esta vivienda, definir, por ejemplo, una sala, un comedor, una cocina, definir un baño social, posiblemente definir un garaje. No, posiblemente no, dentro del programa sí o sí tienen que considerar un garaje. Entonces, al momento justamente ya de visualizar dónde van a estar mis espacios, yo tengo que ver qué muros me están sobrando. Bueno,
Eliminaré esta escalera, eliminaré justamente algunos muros que no me están sirviendo, como este de aquí, este de aquí. Y así como voy a comenzar a eliminar elementos, claro que no serán justamente todos, sino los que efectivamente no sean útiles, porque la idea es justamente mantener por lo menos el 70% de los elementos que yo he planteado en mi cubo, pues me quedaré justamente con aquellos elementos que me sirvan. Entonces, de este proceso justamente de limpieza, depuración, voy a obtener mi primera planta, mi primera planta de mi vivienda. ¿Ok? Voy a borrar. Luego de haber pasado por ese proceso de depuración, y nos vamos a dar cuenta, ¿no? Justamente qué es lo que hemos eliminado. A ver, voy a marcar los muros que ahora existen, ¿no? Y en ese sentido nos vamos a dar cuenta qué elementos han permanecido. Tengo este muro, tengo este muro, tengo este muro. Ok, tengo este muro de la escalera. Ya, volvamos a la primera planta, justamente a la que nos ha servido para el proceso de depuración. Fíjense, vamos a comenzar a reconocer, vamos a comenzar a reconocer qué elementos he depurado. Por ejemplo, he eliminado esto, he eliminado esto, he eliminado esto, he eliminado esto, he eliminado esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, la escalera. Esos son los elementos que he eliminado justamente para definir, como les repito, mi planta final. Y esto es lo que me ha quedado. Independientemente de eso, también he añadido una serie de muros complementarios que he visto por conveniente agregar. ¿Cuáles son estos elementos? Por ejemplo, este muro de aquí. Entonces, a la etapa en la que voy a añadir elementos, ¿no? Igual le vamos a colocar un nombre, adición. Y cuando hablo de adición, estamos hablando básicamente de ya sean de muros, puertas, ventanas, ¿ok? Quinta etapa, adición. Entonces, así como yo comienzo a depurar cosas, también puedo agregar cosas, pero que tengan la misma lógica, que estén de pronto en los mismos ejes, ¿no? O en las mismas orientaciones de los muros que se están definiendo dentro del proyecto. Ya, esta es la última etapa. Bueno, así como también añado cosas, pues de pronto igual puedo modificar algunas cosas. Si se dan cuenta en la nueva planta, esta puerta de aquí por la dimensión me servía justamente para definir el acceso para mi garaje. Pero esta puerta ya para ser una puerta, digamos, convencional para una persona era demasiado grande. Así que esta puerta también se ha modificado. Podríamos hablar también de un proceso de añadidura, ¿no? De adición. Yo estoy agregando todo este muro adicional para hacer que esa puerta sea mucho más pequeña. Entonces estoy adicionando esos dos elementos. Además que también estoy quitando algunos elementos más, ¿no? Como es, por ejemplo, esto y parte de esta losa. ¿Me entienden? Volvamos justamente ya a la planta final.
¿no? Efectivamente, he agregado algunas cosas que me han podido, por ejemplo, me han ayudado a definir este ingreso de menor tamaño para la parte justamente del ingreso de personas y he mantenido simplemente el ingreso de esta manera para el ingreso al garaje. Claro, es lógico que tiene que haber un nivel de jerarquía, ¿no? De pronto la sala en relación a la cocina será mucho más grande, la cocina, perdón, la sala en relación al comedor será mucho más grande, el comedor en relación a la cocina será mucho más grande. El garaje tiene que tener justamente las proporciones adecuadas. Ok, eso tiene que pasar, chicos, en todos los niveles. En este caso, hemos visto, digamos, el proceso por el cual ha pasado simplemente la primera planta. En el caso de la segunda planta, pues pasará lo mismo, ¿no? Igual, el ángulo de giro sigue siendo el mismo porque es el cubo de manera integral el que está girando. No es que el ángulo de giro varía por cada nivel, no, es el mismo. Entonces, igual, no tengo la segunda planta, paso por un proceso de depuración, paso por un proceso de añadidura, modifico algunos elementos y genero mi segunda planta. En el caso de esta segunda planta que ha pasado, independientemente justamente a la escalera, ¿no? Bueno, y esto partía en realidad desde el cubo. Aparece esta segunda escalera justamente de forma o al lado de la primera, ¿no? Pero esto parte justamente del esquema de la planta del cubo. Porque si volvemos justamente a la planta generatriz, nos damos cuenta que en la planta generatriz efectivamente pues aparece la primera escalera y aparece una segunda escalera, aparece la primera y aparece la segunda. Pero la decisión inicial ha sido la de eliminar básicamente este cajón de escalera, la de la parte central. Independientemente de eso, pues igual se ha pasado por un proceso de depuración que me ha permitido ya definir esta segunda planta, pero ya a nivel de espacios específicos. En el caso de nuestro proyecto, hablando de la parte privada, tendrá que haber una habitación principal, y anoten eso. La habitación principal tendrá que tener su propio baño y tendrán que generar dos habitaciones secundarias con un baño compartido. Pero sí o sí tendrá que haber por lo menos una habitación principal con su propio baño y por lo menos una habitación, digamos, secundaria con un baño que sea compartido. Independientemente de estos espacios privados que sí o sí se tienen que cumplir en este ejercicio, pues tendré que definir adicionalmente, si quieren, y pensando justamente en la primera planta, yo puedo, por ejemplo, además de estos espacios que estamos viendo, pues puedo colocar una sala de juegos, puedo colocar, por ejemplo, un estudio en la primera planta, puedo colocar miradores, terrazas, ¿ok? Bueno, en la tercera planta va a pasar lo mismo, ¿no? Yo paso por el mismo proceso de giro, comienzo a depurar, añadir y defino mi tercera planta. En el caso de este ejemplo, la habitación principal se ha definido justamente en la tercera planta. Esta es la habitación principal con su ventana, su baño privado que se ventila. En la terraza se está colocando justamente la lavandería. Independientemente de eso, justamente en la terraza pueden colocar, por ejemplo, zonas de parrilla. Pueden colocar también ahí de repente un espacio para juegos si quieren. Pero como espacios fijos, les repito, primera planta, sí o sí, sala, comedor, cocina, baño social, garaje. Esos espacios sí o sí se tendrán que plantear en la parte social. En la parte privada, una habitación principal con su baño privado. Por lo menos una o dos habitaciones secundarias con baño compartido. Y hacia la terraza, ¿no? Tendrá que haber una lavandería y sobre esa base, los espacios que ustedes desean añadir justamente a su vivienda. Ok, fíjense, esta es la tercera planta que se define justamente a manera de una terraza. Ha pasado justamente por este proceso de depuración y esta es la planta que ha resultado de ese proceso. Y un poco la idea justamente de este
cubo girado es que rescatemos lo esencial justamente de este primer ejercicio que va a ser el cubo. ¿Eso qué quiere decir? Que en esencia yo tendré que ver muchos rasgos importantes de este cubo inicial con respecto justamente a la jerarquía que le doy a algunos ingresos, algunas ventanas que sí van a permanecer, algunas que van a permanecer y se van a modificar. El giro será pretexto de pronto para ir generando una serie de espacios. En este caso sí podré liberar con mayor apertura justamente la terraza y permitirá definir mayores espacios abiertos. ¿Me entienden? Esta es un poco la idea, ¿no? De cómo podría ser el resultado a nivel de maqueta. Y hablando de la escala para este último trabajo, tanto a nivel de planos técnicos y maqueta, va a ser de 1:50. Va a ser mucho más pequeña que esta maqueta que hemos hecho, pero los planos sí van a aumentar de escala y van a ser 1:50. Ok, para poder entender mejor justamente este ejercicio, vamos a ver un ejemplo. Y desde ya van a saber cuáles van a ser justamente los requisitos de entrega de este ejercicio. ¿Ok? Ya. Bueno, si nos da tiempo, vemos otro ejercicio más. El formato en el que vamos a trabajar, como ya les mencioné hace un momento, van a ser como 10 láminas. El formato en el que vamos a trabajar va a ser un formato A2, al igual que justamente que este trabajo. Láminas en formato A2. Las plantas iniciales del proceso que vamos a ver a continuación están en escala 1:100. De manera muy general les voy a hablar justamente de las componentes o la estructura en relación a las láminas de este último trabajo. Van a haber dos etapas. Una primera etapa del proceso de diseño y otra segunda etapa en la que ya vamos a presentar justamente los planos técnicos de esta casa. ¿Ok? La primera etapa, y atención con esto, va a estar conformada justamente por esta primera lámina que se llama diseño de plantas. Así le van a colocar justamente esta primera lámina. Diseño de plantas. Todos los planos que ven aquí son planos en escala 1:100. ¿Ok? Diseño de plantas. Esa es la primera lámina. En un momento vamos a explicar en qué consiste justamente cada lámina. Luego de esta primera lámina del diseño de plantas, vamos a pasar por una etapa intermedia que va a ser fundamental al momento de representar justamente nuestra vivienda, que se va a llamar generación de alzados. Y esta generación de alzados se va a dividir en 4 partes. Cada parte responde justamente a la generación del alzado por cada nivel, considerando que tenemos un primer nivel, un segundo nivel, un tercer nivel y la planta de cubiertas. Esta etapa intermedia que se llama generación de alzados va a ser importante para la siguiente etapa que va a ser diseño de alzados. Porque en la parte del diseño de alzados, justamente los alzados que yo voy a comenzar a dibujar, representar, los voy a colocar aquí. Y los voy a poner en contraste justamente con los alzados de mi cubo, para ver en qué medida contrastar elementos, ¿no? Para ver en qué medida existen algunos elementos que han cambiado, algunos elementos que han permanecido o se han modificado. Y pondré justamente en contraste la nueva fachada de mi vivienda, de mi cubo girado en relación al cubo que he hecho. Para eso será
Para eso hará falta dos láminas, ya que justamente aquí tendremos una primera fachada, una segunda fachada, una tercera fachada, una cuarta fachada, en relación justamente al cubo que hicimos. Esta etapa se llama diseño de alzados y nos va a definir dos láminas. Ahora también, bueno, en un momento también vamos a explicar en qué consiste esta etapa. Luego de haber pasado por esta etapa introductoria que se llama proceso de diseño, ¿no? Vamos a pasar a la parte técnica, en donde justamente de acuerdo al formato vamos a tener ya nuestras plantas arquitectónicas, considerando la primera planta que va a estar justamente en un plano base. El plano base de nuestro proyecto va a responder al formato en el que vamos a trabajar. O sea, la base de esta casa, de acuerdo a la escala en la que vamos a trabajar, va a ser una base que responda a un formato A2. Esa va a ser la base de nuestro proyecto. Es por eso que de pronto el plano encaja exactamente en el límite del formato, ¿no? Hablando específicamente del primer nivel. Bueno, y en relación a esta parte técnica tendremos que hacer todas las plantas al igual que el cubo y de manera mucho más técnica, porque ya no va a ser simplemente el cubo con espacios. De pronto voy a tener que representar cotas, mobiliario, representar bien las puertas, ventanas, representar algunos elementos, digamos, en relación a los exteriores. Primera planta en relación al contexto, segunda planta, tercera planta, planta de cubiertas. Y al igual que el cubo, también definiremos, pero ahora en relación al contexto, cada uno de los alzados. Alzado este, alzado sur, alzado oeste, norte. Bueno, y ya pensando justamente en la entrega final, ya bueno, pensando más que todo en la crítica específica, porque a partir de la crítica específica sí ya voy a tener que presentar maqueta. Justamente el proyecto sobre la base en formato A2 y la escala 1:50. Y al igual que esta primera maqueta, pues tendrá que ser una maqueta desmontable, ¿no? Para ver justamente la primera planta, la segunda planta, la tercera planta, la planta de cubiertas. Bueno, aquí ya el proyecto a nivel de perspectiva. Como voy a colocar el proyecto justamente en un límite, en un lugar, este espacio lo voy a tener que diseñar, ya sea que justamente defina accesos peatonales, accesos vehiculares, espacios a nivel de jardineras, espacios de descanso, si quieren pueden incorporar una piscina. Bueno, en esta perspectiva se evidencia de mejor manera justamente esta idea, ¿no? De la rotación o el giro del cubo inicial del cual he partido. Claro que en este caso me ha ayudado justamente a definir mi vivienda. Y en estas últimas láminas, ya pensando en la entrega, básicamente se contrastan para que vean un poco la diferencia de tamaño. El cubo que justamente estoy entregando hoy día en relación a esta vivienda, ¿no? Que ha partido justamente de este primer cubo. Y claro, este contraste me sirve para justamente evidenciar qué elementos permanecen, qué elementos en esencia aún permanecen del cubo, qué elementos de pronto igual han cambiado o se han modificado. Así que fíjense en qué medida de pronto es importante, ¿no? O será importante justamente la realización de este primer ejercicio, más allá justamente de las variantes que habrán con respecto a algunas fachadas. Entonces, voy a tener la posibilidad de que justamente muchos de los elementos permanezcan como espacios, como ventanas, así como también voy a tener que modificar algunas cosas. Ya, esas son las dos etapas generales. Etapa de proceso de diseño, etapa de información técnica, a nivel de plantas y alzados. ¿Ok? Es, lógicamente lo que les estoy mostrando pues es un trabajo de entrega.
Ok, comencemos por la primera lámina. ¿En qué va a consistir la primera lámina? Que es la de diseño de plantas. En esta lámina voy a tener que explicar justamente las etapas que les he mostrado en relación al proceso de diseño. Básicamente, la parte de la parte de duplicar la planta, la parte de superponer la planta, la parte de girar la planta, ¿no? La parte de depurar la planta y añadir la planta. Claro, lo que vemos aquí a nivel de esquemas ya simplemente es el esquema girado, ¿no? ¿Me entienden? Por ejemplo, en el caso de este proyecto, el ángulo de giro se ha definido en este vértice, ¿no? Aquí dice ángulo de giro 45 grados. Se ha definido en ese vértice. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la lámina es el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. Y para poder entender justamente los cambios que se han hecho, justamente ya para verlas en una etapa posterior, se ha generado una leyenda por colores. Y cada color es un indicador de algo. Vamos a ver. El tema de la leyenda, o la pueden replicar, o en todo caso también pueden ustedes generar su propia leyenda. Analicemos un poco lo que estamos viendo aquí. Por ejemplo, esto que aparece de color amarillo dice, vanos y escaleras eliminadas. Acuérdense que cuando hablamos de vanos estamos hablando de puertas y ventanas. Entonces, todo lo que se ha pintado aquí de amarillo, básicamente representan las puertas y ventanas e inclusive la escalera que se han eliminado. Ya sea en la primera planta, ya sea en la segunda planta, ya sea en la tercera planta, ¿no? Su compañero ha pintado justamente de color amarillo todo lo que ha eliminado o todo lo que ha visto por conveniente eliminar justamente para definir su planta. Lo que aparece de color violeta, básicamente son, ¿qué dice aquí? Muros eliminados. Entonces ha comenzado a pintar justamente todos aquellos muros que ha eliminado, que ha depurado justamente de este proceso ya de giro. ¿Ok? Lo que aparece simplemente a nivel de contorno son vanos y escaleras conservadas, que no se han modificado. Esto de aquí se ha mantenido, esta ventana se ha mantenido, esta escalera de aquí se ha mantenido, esto se ha mantenido. Y eso para cada nivel. Y lo que aparece aquí de color negro son los muros eliminados. Perdón, no muros eliminados, no, los muros que se han conservado. Entonces todo lo que aparece de negro son todo aquello que se ha conservado a nivel de muros. Entonces, independientemente de este esquema, chicos, ustedes pueden generar su propia leyenda para que expliquen qué están eliminando de este proceso de giro. ¿Ok? Aquí básicamente estaríamos hablando de qué, de la tercera etapa, ¿no? Que justamente habla de qué, de la depuración. Y lo que aparece en la parte inferior pertenecería a la cuarta etapa, que es el proceso de adición, en donde justamente todo lo de color verde representa que los muros añadidos. Estos son muros que se han agregado. Aquí hay que tomar algo en cuenta. Si yo voy a agregar algún elemento, estos elementos que yo agregue tienen que ir en relación a los ejes del proyecto. O sea, aquí yo tengo estos ejes que van en este sentido o en este sentido y aquí tengo estos ejes que van en este sentido y en este sentido. Entonces, todo lo que yo agregue a nivel de muros tiene que orientarse de acuerdo a cualquiera de estos cuatro ejes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo colocar, por ejemplo, un muro de manera aleatoria, que tenga un ángulo que no tenga que ver con ninguno de los ejes justamente de la planta. ¿Ok? Atención con eso. Es por eso que todos los elementos que se han añadido aquí efectivamente se alinean a cualquiera de esos cuatro ejes. Entonces, yo marco de color verde todo aquello que he añadido. Bueno, y aquí vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? Vanos y escaleras que se han conservado. Bueno, que es básicamente lo mismo que aparece aquí. No, perdón, que aparece aquí. Entonces, en esta lámina, yo tengo que explicar el proceso de depuración y el proceso de adición. ¿Ok?
esas dos etapas. Claro, para eso, chicos, será importante que de pronto ustedes de manera estratégica utilicen capas, ¿no? De repente utilizarán una primera lámina en donde dibujarán simplemente la primera planta, una segunda lámina en donde colocarán ya la planta girada, o simplemente todo lo trabajarán a lápiz sobre una lámina en papel bond, pero que se entienda, ¿no? Básicamente el proceso, digamos, de cómo se interceptan los elementos. Así que ustedes utilicen las herramientas que más les convenga para explicar esto, pero sí se tiene que notar justamente esa intercepción, ¿no? De plantas que son repetidas. Pueden utilizar dos capas, sí, o lo pueden hacer en una misma lámina, también puede pasar, pero lo tienen que representar bien. Ok, la siguiente etapa la voy a explicar al final, esta de aquí, que es básicamente la generación de alzados. Eh, Cuando yo haya generado ya mis alzados, que justamente lo voy a explicar al finalizar, como les comenté ese momento, vamos a poner en contraste cada una de las fachadas del cubo que he diseñado justamente hoy día. Por ejemplo, si esta es mi fachada sur del cubo, la pondré en contraste con la nueva fachada que he generado del cubo girado. Y sobre esa base y también con una leyenda, chicos, ¿no? Comenzaré a definir justamente qué elementos, al igual que con la planta, qué elementos han permanecido, qué elementos de pronto han permanecido y se han modificado, qué elementos se han depurado, qué elementos se han quitado. Con la misma lógica. ¿Ok? Y para eso también generaré una leyenda. Entonces, en principio, para llegar a esta lámina, pues tendré que en principio haber generado mis alzados, ¿no? Y eso lo voy a explicar al final, como lo repito. Pero esta etapa básicamente está direccionada hacia la parte de los alzados. ¿En qué medida justamente se han añadido, se han quitado, se han modificado elementos a nivel de cada fachada con respecto justamente al cubo inicial? Eso lo tengo que explicar con cada una de las fachadas, ¿no? Fachada sur, fachada este, fachada oeste, fachada norte, en relación justamente a las nuevas fachadas que voy a generar, ¿ok? Con la misma lógica con la que he explicado las plantas. Entonces, para eso me harán falta justamente dos láminas. Igual, la escala para esta etapa es en escala 1:100 también, ¿ok? Bueno, y para eso, y como recomendación, ¿no? Para yo poder justamente comparar cosas, puedo generar líneas de proyección que me evidencien, por ejemplo, qué elementos se están cambiando y en qué posición, ¿no? Este es un esquema de ejemplo, pero pueden utilizar otras estrategias como para poder justamente eh, trabajar, ¿no? Esta serie de esquemas, diagramas. Ok, volvamos a la anterior etapa, que es una etapa un poco más compleja, en la que voy a comenzar a aprender, en la que voy a aprender a, justamente a levantar alzados, pero alzados que tengan justamente una configuración distinta, ¿no? ¿Cuál es la variante, por ejemplo, de este nuevo alzado? ¿Y por qué de pronto es mucho más complejo de eh, a resolverlo como alzado? En el caso del cubo era mucho más sencillo, ¿no? Porque yo de pronto tenía mi fachada y lo único que tenía que hacer simplemente es proyectar de manera ortogonal cada una de mis ventanas o puertas, muy rápidamente, ¿no? Es más, de pronto yo sabía que si esto medía X, pues lógicamente en el alzado esto medía X. Pero cuando cambia de pronto el ángulo de la fachada, cuando cambia la dirección de la fachada, al momento de proyectarlo sobre un mismo plano, las dimensiones cambian. Esto tiene que ver mucho con un curso que van a llevar más adelante que se llama geometría descriptiva. En geometría descriptiva, al momento de proyectar cosas, van a entender sobre la diferencia sobre dimensiones reales, ¿no? Y dimensiones que simplemente se proyectan. Ok,
Vamos a aprender a, vamos a aprender a generar un alzado, ¿no? En el caso de una fachada de este tipo. Atención. Bueno, en principio, vamos a definir la base del alzado, ¿no? Donde va a estar justamente el piso, que va a ser esta línea de aquí. Esa es la base, ¿no? Ahí va a comenzar justamente mi primer nivel, este va a ser el piso. Y el piso lo voy a definir justamente hacia los exteriores. Estos van a ser los pisos de cada una de mis fachadas, para que se entienda mejor. Este es el piso, digamos, de esta fachada de aquí, este es el piso de esta fachada, este es el piso de esta fachada, este será el piso de esta fachada. ¿Ok? Y en base a qué líneas se definen justamente estas líneas de referencia. Se van a definir en base a este elemento, a este primer cubo que no ha sido girado. ¿Ok? En base a este primer cubo. Entonces, esta línea de aquí será exactamente paralela a esta de aquí. Esta línea de aquí será exactamente paralela a esta de aquí. Esta línea de aquí será exactamente paralela a esta de aquí. Y esta línea de aquí será exactamente paralela a esta de aquí. Esos van a ser nuestros puntos de referencia. ¿Ok? Entonces, una vez que yo defina justamente la línea de referencia para cada una de las fachadas, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a levantar este alzado sur, ¿ya? Y con la misma lógica, ustedes justamente van a levantar sus otros alzados. Vamos a aumentar de tamaño. Ahí, ahí, ¿ya? Entonces, el alzado que voy a levantar va a ser este de aquí. Mi línea de referencia, básicamente va a ser esta de aquí. Ya saben que es paralela a esta línea de aquí, ¿no? Esa va a ser mi línea de referencia. Ok, comencemos por la parte sencilla, ¿no? Por la parte, digamos, que me va a definir una dimensión real del proyecto. Esta fachada, que es justamente paralela a la línea de referencia, me va a definir una dimensión real en cuestión a todos sus elementos. ¿Eso qué quiere decir, chicos? Que si de pronto esta puerta, por ejemplo, mide 1,50 m, al momento de definir alzado, lógicamente el ancho de esta puerta medirá 1,50 m. ¿Eso a qué responde? A que básicamente la línea de referencia es la misma línea, digamos, que estoy utilizando del cubo, ¿no? De esta fachada. Pero esta fachada de aquí ya es una fachada que está girada, que está cambiando de sentido. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, aquí esta ventana medía 1,50 m, por ejemplo, de longitud, al momento de proyectarlo justamente sobre esta línea de referencia, sobre esta fachada, ¿no? Con estas líneas de proyección, esta dimensión ya no será real. Aquí mide 1,50 m, pero al momento de proyectarlo de manera ortogonal, esta dimensión ya comenzará a variar. Posiblemente aquí sea menos. Será 1,40 m, 1,30 m. ¿Ok? Esa es la diferencia. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado. Hasta aquí no va a haber ningún problema. Todo se representa con su dimensión real. Pero aquí, como esto está inclinado, como esto está girado, perdón, ya las dimensiones cambian. Ok, vamos a aprender justamente a representar
cada uno de sus alzados. Comencemos, como le repito, por la parte sencilla. En principio, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Estos planos de aquí también se van a hacer en escala 1:100, ¿ya? Fíjense que de pronto, lo que estamos viendo aquí simplemente es el primer nivel. Entonces, el plano del primer nivel solamente me va a ayudar a representar el alzado del primer nivel, ¿ok? Y esta información que yo acumule del primer nivel, la voy a reciclar para levantar el segundo nivel, el tercer nivel y la cubierta. Entonces, vayamos por el primer nivel, ¿ya? Comencemos justamente por la parte ortogonal. En principio, tengo que tener noción de cuánto va a ser la altura de mi proyecto. ¿Cuánto será esta altura? 9, ¿no? Porque en mi cubo justamente eran 9 metros. Entonces, yo tengo que dejar el espacio necesario como para que yo pueda justamente representar mi alzado. Si esto sé que mide 9 y estoy trabajando en escala 1:100, que son 9 metros o 9 centímetros, pues dejaré más o menos unos 10 centímetros desde aquí hasta aquí, ¿no? Para que me pueda entrar justamente ya el alzado completo. Unos 10, 11 centímetros, ¿ok? Para que tomen de referencia. Lo que aparece aquí con línea entrecortada es la parte que se está proyectando y que todavía no se está consolidando, porque esto ya pertenece al tercer nivel, aquí pertenece esto al segundo nivel, y esto sí pertenece al primer nivel y ahí lo estoy representando con línea continua. Ya, a ver, vayamos justamente por la parte más sencilla. Lo primero que voy a hacer, como les repito, es dibujar mi línea de referencia. Esta la colocaré justamente unos 10, 11 centímetros del plano. Y a partir de este punto voy a comenzar a definir los límites de cada una de las fachadas. ¿Cuáles van a ser los 4 límites o los límites principales? Voy a tener este vértice de esta esquina, voy a tener este vértice de esta esquina, voy a tener este vértice de esta esquina. Entonces, tendrían que ser las primeras líneas que yo tengo que trazar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Parto de ese vértice, agarro mi escuadra y simplemente proyecto con una línea hasta la línea de referencia. La proyección tiene que ser exactamente a 90 grados, ¿ok? Ese será justamente el extremo de mi fachada. Aquí voy a definir justamente el cambio ya de la dirección de la nueva fachada, o sea, la segunda fachada, ¿no? Y este es el otro vértice que me define justamente el extremo de la otra fachada. Lo que estamos marcando ahora con colores simplemente es el proceso. Ustedes independientemente justamente tendrán que utilizar sus lápices, borrar o lo que haga falta. Entonces, una vez que he definido justamente los límites de la fachada, defino la altura, ¿no? Ya su compañero dijo que mide 9 metros desde la línea base. Esa va a ser la altura de mi fachada. Es por eso que aquí se dibuja con línea entrecortada ese punto. Ok, entonces ya tengo ahí los límites de mi fachada. Lo voy a pintar de otro color. Estos son los límites de mi fachada. Ok, hasta ahí. Es lo primero que tendría que hacer. Ahora voy a comenzar a proyectar justamente cada uno de los elementos del primer nivel de mi fachada. Primer nivel. Tenemos esta primera ventana. Bueno, perdón, comencemos por la parte más sencilla. Bueno, ya proyectamos justamente el vértice de la fachada. Comencemos por esta ventana. Como esta fachada es exactamente paralela a la línea de referencia, simplemente comienzo a agarrar un vértice, sea este o el interior, porque están en la misma dirección, y lo proyecto. ¿Y lo proyecto hasta dónde? Lo proyecto hasta la línea de referencia. Ese es el extremo de esa ventana.
Este es el extremo de esta ventana. Aquí aparece una moldura, un muro de 50. Ese elemento justamente va a definir un plano distinto. Agarro ese vértice y lo proyecto. Luego defino el vértice del inicio de la puerta principal. Acuérdense que todas estas líneas son exactamente a 90 grados con respecto a la línea de referencia. El otro vértice de la puerta. ¿Ok? Si se dan cuenta aquí, las dimensiones son exactamente iguales al de la fachada en relación justamente al ancho. No hay ningún problema. Pero es justamente en la fachada girada en la que las dimensiones van a comenzar a cambiar. A ver, luego de haber definido el vértice, pues comienzo justamente por esta moldura. Es un muro de 50, pero define un vértice. Define como una especie de volumen que va a salir hacia la fachada. Ese vértice lo voy a proyectar, porque va a aparecer, ¿no? A nivel de fachada. Bueno, aquí hay una serie de elementos que no se han proyectado, pero que se han tenido que proyectar. Por ejemplo, este vértice de aquí que se va a visualizar. Luego aquí sí ya se comienzan a visualizar algunos detalles. El ancho del marco de esta ventana. Pues comenzaré justamente por este vértice que me define el marco derecho de esa ventana. Igual lo proyecto hasta la línea de referencia. Luego el otro vértice del marco de la ventana. Igual lo proyecto a 90 grados hasta el piso. Luego tengo justamente el, el marco izquierdo de la ventana, que por cierto es una ventana de doble altura. Igual lo proyecto hasta el piso a 90 grados. El otro extremo del marco izquierdo. Aquí, por ejemplo, este vértice de aquí, que sí se visualiza en esa fachada, tampoco se ha proyectado, que me va a mostrar justamente esta carilla lateral de esa moldura, de ese muro, digamos, grueso, que se ha debido proyectar. Luego comenzamos justamente por el extremo de esta moldura, ¿no? De este muro grueso de 50. Bueno, que en el caso de ningún trabajo de ustedes va a aparecer, ¿no? Pero simplemente para nociones de aprendizaje, pues es importante que entiendan que todos se representan. En el caso de ustedes, lo más lógico es que simplemente proyecten marcos de ventanas o elementos que salen o simplemente ventanas. Bueno, aparece también esta moldura, se proyecta, aparece como una especie de contrafuerte hacia esto, ¿no? Hacia la fachada. Aquí comienza esta ventana, ¿no? El vértice izquierdo, perdón, el extremo derecho de la ventana, el extremo izquierdo de la ventana. A ver, alguien que me diga, ¿qué falta representar de esa ventana? ¿Qué falta proyectar? Y se ve justamente desde esa fachada frontal. A ver, te puedes parar y lo puedes marcar con tu dedo, puedes apuntar. Esa carilla, ¿no? O sea, cuando yo veo esta fachada, voy a ver esta superficie. Y para yo poder ver esta superficie de la parte interior de la ventana, tengo que proyectar este vértice. Entonces, eso también se tiene que proyectar. Todo lo que veas se proyecta. Y claro, lo que lógicamente no se vea, pues no se proyecta, ¿no? Así de simple. Entonces, ahí yo tengo que proyectar ese vértice. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Este? Ya, ahí pasa otra cosa, ¿no? Yo cuando veo justamente esta fachada, veo ese punto, está oculto, ¿no? Detrás justamente de eso. Pero este sí se ve, porque la ventana está abierta, pero el de aquí no se ve porque está tapado justamente por este plano. ¿Se entiende? ¿Cuál? Este de aquí. Ese tampoco no se ve. Aquí sí se ve, ¿no?
Justamente la ventana está abierta. La ventana me permite ver esta esquina, pero esta de aquí no. Todo lo que no se ve no se proyecta, pero lo que sí se ve a nivel de fachada, a 90 grados, se proyecta. ¿Ok? Ya bueno. Entonces, una vez que yo haya proyectado justamente todos los vértices de todos los elementos a nivel ya sea de la fachada ortogonal o de la fachada que está girada, yo comienzo a definir ya los límites de cada vano. A ver, comencemos justamente por la ventana del extremo derecho. Esta ventana, ya tengo los límites tanto derecho como izquierdo. ¿De qué depende esta línea? Esta línea depende justamente de la altura que ustedes ya conocen justamente de su ventana. Para eso va a ser muy importante, chicos, que trabajen al momento justamente de definir estos alzados, trabajen con su maqueta, ¿no? Entonces, por ejemplo, arquitecto, esta ventana en mi cubo comienza justamente a 0,75 con respecto al piso. Entonces marco la línea a 0,75 con respecto al piso. Arquitecto, esta ventana tiene una altura de 1,50 m. Entonces la otra línea estará justamente a 1,50 m, ¿no? Para definir la altura. Una vez que yo defina justamente estas dos líneas que van a definir justamente la altura de mi ventana y la distancia de la ventana con respecto al piso, ya defino justamente los límites de mi ventana. Esa va a ser mi ventana. Así que es muy importante que al momento de definir estos alzados, como les repito, trabajen a la par con su maqueta. Igual pasará con esto, ¿no? Arquitecto, esta puerta tiene una altura de 2,25 m, ¿no? En mi cubo. Ok. Entonces, esta línea tendrá que estar justamente a 2,25 m con respecto a la línea del piso, ¿no? Y sobre esa base ya defino justamente el límite de la puerta. ¿Ok? Lo mismo pasará justamente con las otras ventanas. Igual, ¿no? Esta ventana de aquí está a 0,75 con respecto al piso. Ya tengo los laterales. Solamente tengo que definir cuál es la altura de la ventana. Posiblemente tenga 1,50 m de alto. Y ya defino la ventana. ¿Por qué un aproximado? No, en la fachada que está girada, claro, ya las dimensiones cambian, ¿no? Pero como lo estoy proyectando ortogonalmente, estoy viendo pues el plano inclinado, ya no lo estoy viendo recto. Y al momento de verlo inclinado, ya no estoy viendo la dimensión real. ¿Me entienden? Ya. Bueno, igual pasará justamente con esta ventana. Es una ventana, solamente estoy representando justamente esta ventana alta, la parte de la ventana que pertenece al primer nivel. Comienza al 1,50 m. Arquitecto, esta ventana define un marco. El marco es de 0,25. Ya, entonces esta otra línea estará a 0,25. Y definiré justamente los límites de la ventana. Considerando solamente el primer nivel. Bueno, y los elementos que en este caso se están añadiendo, ¿no? Como por ejemplo son esta serie de muros que salen, que en su caso no creo que se dé. Bueno, y algunos elementos que se han agregado, ¿no? Como la cara interior de esa ventana, por ejemplo. A ver, una pregunta. ¿Este vértice de aquí se tendría que representar como cara interior de la ventana? Pregunto, ¿se tendría que representar? ¿Se tendría que proyectar? ¿Por qué? Estamos hablando de un alzado. ¿Se tendría o no que representar? Porque, a ver, fíjense que aquí hemos representado esto, ¿no? Este vértice de aquí, porque es una ventana. Este de aquí, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre esto y esto de aquí? El muro, ¿no? Porque justamente como el vértice está dentro del eje del muro, ese vértice no aparece. Entonces yo lo que veo aquí básicamente es el muro, ¿no? Que va hasta el fondo. Aquí sí, porque aquí no existe ningún muro. Entonces no se representa, pues. Ya, ok, hasta ahí. Vamos a borrar justamente las líneas que se han proyectado. Y nos quedamos ya con las puertas y ventanas que he definido simplemente para la primera planta. Entonces, una vez que yo haya proyectado justamente estas líneas de la primera planta, bueno, aquí me faltaba una, yo comienzo, todo lo que he conseguido en la primera planta, lo replico justamente para la segunda planta. Aquí tenemos, bueno, esto tendrá que repetirse justamente para cada una de las fachadas, la fachada este, oeste y la fachada norte, ¿ok? Entonces, para justamente comenzar a proyectar el segundo nivel, yo tengo que copiar justamente esas líneas a la primera planta del... Ok. Bueno, hay un margen de error, ¿no? Y esto responde básicamente al tema del dibujo, ¿no? El tema del escaneo. Pero en teoría se supone que coincide. Ah, ya, bueno, aquí lo tendré que aclarar. Ya. Ok, para proyectar justamente ya la segunda planta, el proceso es el mismo. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer justamente para proyectar el segundo nivel? Porque esta es la planta ya del segundo nivel. En principio, como les repito, ¿no? Comienzo a redibujar lo que he justamente podido representar de la primera planta y ahora vamos a representar lo del segundo nivel. Lo del segundo nivel igual se representa de la misma manera. Simplemente comenzamos a proyectar cada una de las ventanas, cada una de las nuevas ventanas, pero en este caso correspondientes al segundo nivel. En el caso de esta fachada, no hay mayor problema porque lo represento de manera ortogonal. Acuérdense que siempre que represente o define estas líneas de proyección, lo tengo que hacer hasta el piso y de manera ortogonal a 90 grados. Entonces, estoy proyectando esta ventana del segundo nivel. Vértice derecho, vértice izquierdo, ¿ok? Bueno, este elemento que sigue apareciendo, ya que está justamente a lo largo de toda la fachada, básicamente para completar esta parte de aquí, el inicio de lo que de lo que sería básicamente un balcón en el segundo nivel, que está justamente a la misma altura de la puerta. Para eso, como les repito, es importante que contrasten, a la vez que representen, ¿no? Contrasten esta información con la maqueta. Igual proyecto este extremo de este balcón que está encima de la puerta y comienzo a representar todo lo que había representado justamente en la primera. En este caso, completar básicamente esta ventana que tiene doble altura. Estos muros que tienen justamente un ancho de 50. Bueno, este vértice de aquí también que nos hemos olvidado justamente representarlo en la anterior planta. Aquí los marcos de las ventanas. Acuérdense que esta ventana es de doble altura. El marco izquierdo.
ya para definir justamente mi ventana del segundo nivel, este elemento, ¿no? Que aparece como un muro de 0,50, ya para completarlo justamente a nivel de representación. Otra ventana que está en la misma posición, ¿no? Que la ventana de la primera planta. Y al igual que esta primera ventana de la primera planta, pues tendré que ver justamente uno de los laterales interiores, ¿no? De esta ventana, que será básicamente este, ¿no? Hasta ahí. Bueno, igual, como les repito, ¿no? Yo tengo que proyectar estas líneas en realidad hasta la parte de la línea de referencia, ¿no? Todas estas líneas. Justamente para ver si coinciden con mis líneas de la primera planta. No es lógico que tienen que coincidir. Y al igual que que en el primer nivel, pues simplemente comienzo ya a definir las alturas, ¿no? Los límites que van a tener esas ventanas. En este caso, hablando justamente de esta ventana de aquí, yo tendré que verificar eso en mi maqueta, ¿no? Arquitecto, esta ventana de aquí está a 4,50 m sobre la línea del piso. Ok, entonces ahí defino justamente la base de esa ventana. Esta ventana también tiene una altura de 1,50 m. Ok, entonces esta será 1,50 m con respecto a esta línea de aquí. Esta ventana alta tiene una altura de, a ver, igual, aproximadamente 4,50 m. Entonces, este será el límite de la ventana con el marco. Y si sé que el marco mide 0,25, pues definiré justamente esta distancia. Y ahí cierro mi ventana. Simplemente completo la ventana, completo algunas proyecciones de algunos elementos como esos muros. Bueno, esta proyección que nos olvidamos de la anterior planta, que es básicamente la profundidad del marco. En el caso de la profundidad de ese marco, solamente tendría que ir desde aquí en realidad, ¿no? Porque es el marco de la ventana, es la profundidad del marco, la ventana no llega desde el piso. Entonces ese elemento solamente tendría que partir desde aquí hasta aquí. Ya bueno, cuando borremos, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de esta, justamente la profundidad de ese marco de esa ventana. Y bueno, los otros elementos, ¿no? En relación justamente a este balcón, que tiene 0,75 con respecto a la barandilla y la altura de este balcón que asumo tendrá, de acuerdo justamente a su proyecto, lógicamente, ¿no? Tendrá pues una altura de cuánto, 2 metros 25 y en realidad la puerta creo que tiene 3 metros. Bueno, esta nueva ventana que aparece aquí, simplemente parte la ventana porque esta ventana que comienza del segundo nivel tiene una doble altura y llega hasta el tercer nivel. Ok, vamos a comenzar a borrar las líneas de proyección. Bueno, hay algunas líneas que nos hemos olvidado representar. Esta de aquí, que era básicamente la profundidad de esa ventana. Y lo que les decía, ¿no? Este volumen, este marco, se visualiza, ¿no? La profundidad de ese marco, que es esto de aquí. Lo que mencionábamos ese momento, que era básicamente esta profundidad, que sí se visualiza, ¿no? Ya, ok. Entonces, de la misma manera, chicos, ¿qué es lo que hago, no? Lo que yo he obtenido justamente de la representación tanto de la primera como la segunda planta, pues la represento nuevamente en la tercera planta y con la misma lógica comienzo a proyectar justamente lo que me falta por culminar.
En la tercera planta, bueno, de pronto comienza a aparecer, pues, estas ventanas, ¿no? Aparece este balcón, igual lo proyecto, ¿no? Aparece esta ventana de aquí, igual lo proyecto. Aparece otro nuevo balcón, igual lo proyecto. Aparece justamente la parte final de esta ventana de doble altura que comenzaba en el segundo nivel y lo proyecto. Y termino justamente de consolidar cada uno de los elementos. La lógica es la misma, ¿no? No estoy repitiendo el proceso porque es el mismo, pero de la misma forma tengo que completar, ¿no? De proyectar justamente todos los elementos. En este caso, los que me faltan, los del tercer nivel, ¿ok? Y claro, algunas líneas, ¿no? Ya. Independientemente de las tres plantas, ¿no? Porque en este caso ya estaríamos en el tercer nivel, yo tengo que proyectar algunos elementos que también aparecen en la cubierta. Más allá de que estos elementos sean mínimos, también los tengo que proyectar. Entonces, igual, mi planta de cubiertas y sobre mi planta de cubiertas comienzo a culminar mi fachada, completando los elementos, ¿no? Que aparecen a nivel de cubierta. Hemos hablado, por ejemplo, que en el cubo van a haber algunos elementos que aparecen más 0,25 con respecto a la cubierta. Claro, por eso justamente tengo que ir contrastando eso con mi maqueta. Estos elementos que aparecen aquí están más 0,25. Entonces, esos elementos también los tengo que proyectar. Básicamente son estos elementos que aparecen aquí. Entonces, mi fachada no se queda simplemente en la tercera planta. También tiene que considerar estos elementos mínimos que me representan, digamos, una serie de volúmenes de la cubierta. Y ahí recién tendré culminada mi fachada, ¿no? ¿Me entienden? Ok, entonces, una vez que haya pasado justamente por cada nivel, por cada una de las fachadas, voy a tener ya mi planta o mi alzado final, que va a ser este, ¿no? Y este alzado final es el que lo voy a llevar justamente aquí, ¿no? Bueno, no se puede mover, pero este es el alzado que lo llevo aquí y lo comparo justamente con el alzado de mi cubo. Y sobre esa base comienzo a contrastar, comienzo a definir qué elementos han cambiado, qué elementos se han modificado, qué elementos se han añadido. ¿Me entienden? Estos mismos alzados de aquí son los que me van a servir justamente para definir los alzados finales de mi proyecto. Este de aquí. Claro que en este caso se tendrá justamente que incorporar una serie de elementos, ¿no? En relación a el contexto, ¿no? Todo lo que vaya a pasar a nivel de exteriores, el diseño que voy a definir a nivel de exteriores. Así que fíjense lo importante que es definir justamente esos alzados. Los voy a utilizar justamente para el diseño de alzados y los voy a utilizar para ya mis alzados técnicos, en los que tendré que complementar justamente toda esta información, ¿no? A nivel de escala humana, vegetación, posiblemente tenga algunas plataformas o jardineras, ¿me entienden? Es así que yo tengo que generar mis alzados, ¿ok? Ya. Y de la misma manera, pues voy a generar justamente mis alzados a cada una de las fachadas, ¿no? Van a repetir los mismos pasos con cada una de las fachadas. Recuerden, por favor, que al momento justamente de generar los alzados se generan de la línea de referencia hacia la planta. O sea, esta es mi línea de referencia hacia ese sentido. Esta es mi línea de referencia hacia ese sentido. Esta es mi línea de referencia o el piso hacia ese sentido.
Esta es mi línea de referencia hacia ese sentido, ¿no? Primer nivel, primer nivel, primer nivel, primer nivel. Luego vendrá el segundo nivel, segundo nivel, segundo nivel, segundo nivel, tercer nivel, tercer nivel, tercer nivel, tercer nivel y finalmente la planta de cubiertas, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. En ese sentido. Ok, la línea de referencia es esta, es esta. Si no, van a tener problemas al momento de proyectar justamente sus alzados. Ok, vayamos a la parte técnica, ¿no? Ya he generado justamente mis plantas, a partir de mis plantas, porque justamente estas plantas ya depuradas, cambiadas, son las que voy a utilizar justamente para proyectar mis nuevos alzados. Bueno, paso por el diseño de alzados y ya en base justamente a las plantas también que genere ya para en esta etapa de depuración, estas plantas justamente ya finales que me han que han sufrido una serie de cambios con respecto justamente a la depuración de algunos elementos, la añadidura de algunos elementos, estas plantas de aquí ya son las plantas finales, ¿no? Porque sobre un proceso de depuración he agregado algunas cosas. Entonces, esta ya es la planta final. Y son estas mismas plantas las que van a ir justamente a la parte técnica, ¿no? Esta planta de aquí, ¿ok? La que permanece aquí es justamente ya la que aparece aquí en la planta oficial. A ver, ¿qué cosas van a ser importantes ya para la parte técnica en su debido momento? Recuerden, por favor, que la primera planta va a estar en relación al contexto. Entonces, ¿qué va a ser importante? En principio, para el diseño de exteriores, si los ejes, por ejemplo, de mi cubo o de este cubo girado son este, bueno, los voy a definir hasta aquí, son este es el primer cubo, este es el segundo cubo. Entonces, para el diseño de exteriores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que prolongar esos ejes como estrategia de diseño. Yo, a ver, lo voy a hacer de otro color. Proyectaré esta línea hasta el final, hasta el extremo del formato, hasta el extremo de mi terreno, hacia ambos lados. Los proyectaré aquí y aquí. Igual pasará justamente con este eje de aquí. Lo proyectaré hasta aquí y lo proyectaré hasta aquí. Igual pasará con este eje. Lo proyectaré hasta el final y lo proyectaré hasta el otro extremo. Igual pasará con este eje. Lo proyectaré justamente hasta aquí y lo proyectaré hasta aquí. Igual pasará con el otro cubo, ¿no? Proyectaré justamente este eje hasta aquí y lo proyectaré hasta el otro extremo. Proyectaré este eje hasta el otro extremo de aquí y lo proyectaré hasta este extremo de aquí. Igual pasarán con estos ejes verticales, los proyectaré hasta aquí y los proyectaré hasta aquí, hasta abajo. Y finalmente, igual pasará con este último eje, lo proyectaré hasta aquí y lo proyectaré justamente hasta la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando una nueva retícula de ambos cubos. Es una retícula sobre otra. ¿Y para qué me va a servir este tipo de proyecciones? Para definir justamente mis espacios exteriores. Yo sobre esa base tendré que definir, bueno, arquitecto, aquí esta retícula que me da resultado de la proyección justamente de mis dos cubos me va a servir para qué? Para definir zonas, para definir formas, ¿no? O sea, yo puedo decir que de pronto, independientemente de lo que ya exista aquí, puedo decir, bueno, arquitecto, yo quiero generar una jardinera que tenga esta forma triangular. Genial, se adapta justamente a la geometría de la proyección de los cubos, ¿no? O yo puedo decir, bueno, quiero tener justamente otra jardinera que tenga esta configuración y quiero que de pronto el pasillo o
el sendero que me lleve hacia el proyecto sea este de aquí. ¿Me entienden? Se presta para distintas disposiciones, distintos diseños de exteriores. No o sea, el diseño de exterior no puede ser aleatorio, se tiene que guiar mucho de los ejes del mismo proyecto. A eso voy. Claro, lo que hizo básicamente su compañero en este caso fue guiarse, por ejemplo, para diseñar esta jardinera, se guió básicamente de este eje y de este eje, ¿no? Independientemente del espacio que dejó justamente para el recorrido. Igual, para diseñar esta jardinera, se guió justamente de este eje, ¿no? Y de este eje. Entonces, todos los elementos que yo vaya a diseñar tienen que estar en relación a esos ejes. Por ejemplo, esta diagonal responde básicamente a este eje, ¿no? Esta línea de aquí responde básicamente a este eje. Todos los ejes que yo vaya a trabajar tienen que tener algún tipo de relación con el proyecto. Este eje responde a este eje. Esta línea de aquí responde a este eje de aquí. Esta línea de aquí responde a este mismo eje de aquí. Esta línea de aquí responde a este eje. Entonces yo utilizo, por ejemplo, todo este espacio para definir una piscina y de pronto una jardinera. Y dejo el espacio necesario, ¿cuánto? 1,20 m, 2 metros para los recorridos. Entonces, estas líneas guías me van a servir justamente para diseñar los exteriores, pero para definir esas líneas guía tengo que justamente proyectar los ejes de mi cubo, de mi proyecto, ¿ok? Eso como recomendación. Si no, todo lo que definan a nivel exterior no va a tener sentido. Claro, pero tienen que tomarlo en cuenta. Se supone que los muros internos también responden a los ejes que acabamos de marcar. Por eso, en ese momento dijimos que no va a existir ningún muro que no se alinee a los ejes justamente del proyecto. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí, por ejemplo, no puede haber un muro con esta orientación. ¿Paralelo a qué eje es este muro? No existe, ¿no? O es paralelo a este eje, o es paralelo a este eje, o es paralelo a este eje, o es paralelo a este eje. Son los cuatro ejes que define el proyecto. Y todo se tendría que alinear justamente a esos cuatro ejes, ya sea a nivel del exterior o a nivel del interior. Porque si no, esto no se va a integrar justamente en la composición de la planta. ¿Ok? Bueno, algunas nociones, porque el tema de acotación ya lo vamos a explicar la siguiente clase. Ya para finalizar. Ya. Ok. A ver, algunas recomendaciones. Algunas nociones generales de cómo va a funcionar justamente el proyecto. Fíjense, chicos, que a nivel de representación ya no es la idea de la simple abertura. Ahora sí voy a tener que representar una puerta. Y para eso van a tener que justamente investigar cómo se representa una puerta. ¿Qué tipos de puerta hay justamente eh, para utilizarlas, ¿no? Dentro de un proyecto. Hay puertas batientes, hay puertas corredizas. Igual pasa justamente con el garaje. ¿Qué tipo de puertas hay? Hay puertas elevadizas, hay puertas plegables. eh, la representación con respecto a cada tipo de puerta es distinta. Aquí ya la ventana no será simplemente la del contorno, ¿no? Aquí sí voy a tener que representar justamente el paño de vidrio como una línea intermedia. Independientemente de que en la maqueta, claro, simplemente van a ser aberturas. ¿Me entienden? Hay algunas cosas que ya hemos aprendido a representar como la escalera. Voy a tener que justamente utilizar ya el mobiliario con respecto a cada tipo de espacio, ¿no? Ok, fíjense muy rápidamente. Entramos, sala, comedor, baño social, ¿no? En un lugar oculto que no tenga relación estrictamente directa justamente con la parte de la sala. Todo lo que se definan como espacios de servicio, como son justamente los baños o la cocina, sí o sí se tienen que ventilar hacia el exterior. El garaje tiene que tener justamente una relación directa con la cocina porque justamente mediante el garaje voy a abastecer la cocina. Es importante que de pronto las proporciones del garaje definan
el espacio de un automóvil con las puertas abiertas. O sea, yo tengo que, el ancho del estacionamiento, tendría que de pronto definir ese espacio, ¿no? Tendrían que abrirse las puertas sin ningún problema. La cocina tiene que ser ventilada. Claro, independientemente de que todos los espacios tendrán que tener iluminación y ventilación, ¿no? En el segundo nivel, bueno, llegamos por esta escalera. Tenemos, por ejemplo, aquí un bar que tiene una relación visual justamente con la parte del comedor. La habitación principal, en este caso, la habitación principal define un walk-in closet. Tenemos la cama, es una habitación amplia. Siempre la ventana de la habitación es paralela a la disposición de la cama. En este caso, el baño privado define justamente una ducha. Hay un lavatorio, hay un inodoro. En el caso del baño social solamente me hace falta un lavatorio y un inodoro. Es ilógico que yo coloque, por ejemplo, ahí una ducha. Bueno, y el caso de la tercera planta, por ejemplo, aquí que se define, ¿no? Tercer nivel, llegamos por esta escalera, tenemos, por ejemplo, una zona de lavandería, pasamos por este pasillo y aparece una habitación secundaria, que igual tiene una ventana. Esta tiene un baño compartido que no pertenece exclusivamente a la habitación. Este baño igual se ventila, tiene una ducha para resolver los espacios residuales, un inodoro, un lavatorio, se pasa por este pasillo y se llega a un estudio. Independientemente de eso, yo puedo generar, ¿qué les digo? Miradores, patio de una zona de parrilla, zona de juegos. Ok. Bueno, esto lo vamos a ir comentando poco a poco justamente en las siguientes críticas. Entonces, al igual, chicos, que el anterior trabajo, cada persona va a tener tres críticas. Una primera crítica general que justamente será este martes que viene, en la que todos vamos a pasar. Y vamos a rotar grupo. Los que pasaron primero para la crítica específica, pues pasarán ahora en el segundo grupo. Se va a invertir el sentido. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar para esta primera crítica general? Toda la primera etapa con respecto al proceso de diseño. Vamos a trabajar la primera lámina del diseño de plantas, las 4 láminas que corresponden a la generación de alzados, 1, 2, 3, 4, y las 2 láminas que corresponden a la parte del diseño de alzados, 1, 2, hasta ahí. Para esta primera crítica general es lógico que todavía no van a hacer maqueta, pero sí van a tener que diseñar justamente estas láminas. Les repito, primera lámina, diseño de plantas. 4 láminas de la generación de alzados. 1, 2, 3, 4. Y las 2 láminas del diseño de alzados. La parte de ya la información técnica en relación a las plantas técnicas, primera planta, segunda planta, tercera planta, planta de cubiertas y los 4 alzados, ya se van a revisar para las críticas específicas, ¿ok? Conjuntamente con la maqueta. No, solamente la primera parte inicial con respecto al proceso de diseño. Diseño de plantas, generación de alzados y diseño de alzados, hasta ahí. Porque de esta primera etapa va a depender si efectivamente su idea como casa puede avanzar. Si esta primera etapa no está resuelta de manera correcta, pues es ilógico que justamente pretenda ya diseñar un proyecto, ¿no? Entonces, es importante que esta primera etapa la resuelvan de manera correcta. Al momento de, y como recomendación final, al momento de hacer esta depuración, chicos, sean conscientes de cómo van a ser ya cómo se van a disponer ya los espacios dentro de todo este embrollo de muros que van a ver aquí. Tendré que ya ir imaginándome, por ejemplo, qué va a ser sala, qué va a ser comedor, dónde va a estar el baño social y todo lo que haga falta. ¿Ok? Toda esa parte inicial para la crítica general de este día martes. La escala de esa primera parte inicial es escala 1 en 100. Hasta ahí. ¿Ok?